Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar juntos nuevamente este hermoso domingo para alabar al Señor como lo hemos hecho y para adorarle con todo nuestro corazón, pero también para escuchar su preciosa palabra, también para ver qué es lo que Él tiene que decirnos el día de hoy a través de su hermosa palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes en este momento y que sea tu palabra, Dios mío, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, en el nombre precioso de Jesucristo. Te pido que nos ayudes a entenderla, Padre, para poder vivirla también, para poder experimentarla en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana preciosos que están escuchando y viendo, Señor, este mensaje el día de hoy en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos preciosas ponemos este tiempo y estos momentos. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué hermoso gozo, queridos hermanos, estar viéndonos el día de hoy a través de estos medios y allá en casita todos ustedes reunidos como familia, ¿verdad? Como iglesia, escuchando el mensaje precioso del Señor. El tema para el día de hoy es anticipos del juicio que se acerca. Repito, anticipos del juicio que se acerca. Aleluya. Mateo capítulo 24, versos 3 al 8 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, habla de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los días que estamos viviendo son tiempos convulsos, son tiempos verdaderamente terribles, queridos hermanos. El tiempo que estamos viviendo. Lo que sucede es que los cambios son paulatinos, ¿verdad? Son lentos. A través de los años, a través de las décadas, ¿verdad? Se están dando cambios en la moral de la sociedad, de tal manera que parece que son imperceptibles. Es decir, no nos damos cuenta de los cambios tan drásticos que están sucediendo en nuestros días. Lo que pasa es que son tan lentos que no nos damos cuenta, pero son verdaderamente tremendos, queridos hermanos. No es lo mismo hace 50, 60 años, ¿verdad? Que hoy no es lo mismo. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, cosas que están diciendo y haciendo en la televisión en estos días, hace unos años estaban prohibidas. Hace unos años estaban prohibidas, no podían salir en la televisión. Me llama la atención que en estos últimos, no sé, 3 años, han comenzado a decir abiertamente groserías, ¿verdad? Malas palabras en la televisión. La pregunta es: ¿a dónde o hasta dónde vamos a llegar? Hoy es aceptable. Hoy todo mundo lo acepta, nuestra sociedad lo acepta, pero antes, hace unos años, era inaceptable totalmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo al mundo? ¿Qué le está pasando a la sociedad actual?
Y quiero referirme a un texto en la Biblia, a un pasaje en la Biblia que nos habla realmente sobre este tema, queridos hermanos. Y la similitud que yo encuentro, queridos amados, en lo que vamos a leer ahorita, con lo que está sucediendo en nuestros días y lo que sucederá también, es muy grande. Miren lo que dice, quiero leer, vamos a leer un poquito, ¿verdad? La palabra de Dios, bueno, quiero decir algo. Y quiero leer Génesis capítulo 18, versos 20 al 24, para comenzar. Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y Abraham comienza a hablar con Dios y a decirle: ¿lo destruirás por 50? Dios le dice no, y luego le dice: bueno, por menos, por 40, y así va bajando la cifra hasta llegar a 10, ¿verdad? Si hubiera 10, y Dios le dice: si hubiera 10 justos, entonces yo no derramaré el juicio sobre estas ciudades. Pero no hubo 10, usted lo sabe, queridos hermanos. Pero ¿cómo comienza esto? Dice la palabra de Dios que Abraham estaba en la puerta de su tienda, en el encinar de Mamre, y dice que de repente llegaron 3 personajes, 3 varones, y Abraham entendió de quién se trataba y les suplica que no pasen de largo, que se queden, les ofrece de comer y todo. Y entonces le preguntan: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y entonces ellos le dicen, y entonces Abraham les dice que ahí está. Y entonces le dicen: dentro de un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y entonces, queridos hermanos, cuando terminan de decir eso, cuando el Señor termina de decirle eso a Abraham, bueno, ya sabemos, Sara escucha detrás de la tienda, se ríe, y el Señor le dice: ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Y entonces sale Sara y dice: no me reí. Sí que te reíste, le dice el Señor. Y entonces se va, y dice la Biblia que se enfilan hacia Sodoma. Y dice la palabra de Dios que Abraham se queda allí diciéndole, hablando con el Señor, ¿verdad? Porque allí estaba su sobrino, allí estaba Lot, ¿verdad? Allí estaba Lot precisamente en esa ciudad, en Sodoma, con su familia. Entonces Abraham intercede, ¿verdad?, para que no caiga el juicio sobre este lugar. Y luego, queridos hermanos, continúa el relato y leemos de Génesis 19, del 1 al 13. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Dice: a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. Y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete.
Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Oyó eso, hermanos? Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, jóvenes y viejos. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión, los conozcamos, quiere decir, tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa esta expresión. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, que no han tenido relaciones. Dice, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal, dice, que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Y dice, entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esto es tremendo. Este es un pasaje verdaderamente tremendo, queridos hermanos, tremendo. Pero tenemos que ser entendidos de los tiempos. Cuando leemos esto, tenemos que ser entendidos de los tiempos y ver lo que está sucediendo. Ver lo que hizo Dios cuando la maldad de un pueblo o de unos pueblos subió de tal manera, ¿verdad? La perversión subió de tal manera que Dios dijo, basta. Y entonces fue para hacer juicio contra ellos. La inmoralidad de este mundo es cada vez peor, queridos hermanos. Esta es la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo, pero como les decía hace unos momentos, a veces el ser humano no se da cuenta. Increíblemente, el pueblo de Dios no se da cuenta de la gravedad del asunto, de lo que está ocurriendo en este mundo. Y de que Dios está a punto de decir, basta. Es grave. Sodoma y Gomorra eran pueblos de cananeos que habían llegado a ser extremadamente inmorales. Por eso Dios tomó la determinación de exterminarlos con fuego y azufre. Este juicio, queridos hermanos, sobre Sodoma y Gomorra es un ejemplo que se levanta como un recordatorio y al mismo tiempo como una advertencia de que Dios es paciente y grande en misericordia, pero que cuando llega el momento de su ira, el juicio es inminente, el juicio es inevitable. Esa es la realidad. Vendrá juicio sobre este mundo y eso no hay quien lo pare, eso no hay quien lo detenga, eso es una realidad. Lo único es que Dios ha estado aplazando el tiempo, eso es todo. Génesis capítulo 19 nos describe la malvada conducta de los sodomitas.
que sin saber que los personajes que habían llegado a la casa de Lot no eran humanos, sino ángeles, entonces se encendieron en su lascivia, en su perversidad, se encendieron y querían violarlos. Qué terrible, queridos hermanos. Ni siquiera aceptaron el descabellado e irresponsable ofrecimiento de Lot, que les quería dar a sus hijas vírgenes para que abusaran de ellas. Ni siquiera aceptaron eso. Pablo, en su carta a los Romanos, describe muy bien el carácter degenerado de estos hombres. Dice Romanos capítulo 1, 25 al 27. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Escribe el apóstol Pablo hablando de la degradación moral, ¿verdad?, de la sociedad. Así, queridos hermanos, tal y como lo describe el apóstol Pablo, así eran los hombres de Sodoma. Y así, queridos hermanos, es el mundo perdido de nuestros días. Basta escuchar las noticias diariamente: violaciones, asesinatos, feminicidios, el aborto, ya legalizado en muchos países, en muchos lugares, la homosexualidad, la pedofilia, pedófilos luchando porque se legalicen relaciones sexuales con niños. Esto es inconcebible, inconcebible. Hoy en día la zoofilia, es decir, relaciones sexuales con animales, está permitida en algunos países. Cuando Dios en su palabra prohíbe terminantemente, dice Levítico 18, 22 al 23, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice Dios. Es perversión. La decadencia y degradación moral de este mundo está llegando, queridos hermanos, a límites inimaginables. Si se levantaran nuestros abuelos, se horrorizarían de lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. Me pongo a pensar, en el hecho de que esto es algo tan generalizado
que todo el mundo está viviendo esta degradación moral, que en todas partes, queridos hermanos, como les decía, cosas que hace años no se aceptaban, hoy se aceptan con la mayor normalidad. Antes era una cosa muy extraña, ¿verdad? Ver a dos varones besándose en la calle era algo súper extraño, o a dos mujeres haciéndolo. Hoy no es extraño, hoy es algo casi normal, hermanos. La pregunta es: ¿qué está pensando Dios en este momento? Si no fuera por la misericordia de Dios y la presencia de la iglesia, este mundo ya habría sido consumido. Como iglesia debemos pensar que Dios nos está dando a nosotros, a la iglesia, una gran oportunidad, una tremenda oportunidad, que debemos entender los tiempos que estamos viviendo y entender que es una oportunidad que Dios está dando a su pueblo para predicar el evangelio. Ya vemos en nuestros días, en nuestro tiempo, ya vemos anticipos del juicio que ha de venir. Ahí en Génesis 19, 10 y 11, versos 10 y 11 dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Acuérdense que eran todos los hombres de la ciudad. Entonces vino un pequeño juicio sobre ellos, ¿verdad? Un pequeño juicio como anticipo del terrible juicio que vendría enseguida. Dice: y dieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mucha gente en nuestros días se pregunta por qué han ido aumentando los desastres en el mundo, los terremotos, los huracanes, las guerras, tsunamis, todos estos dejando millares de muertes, tantas otras desgracias que atormentan a la humanidad, como esta pandemia. La pregunta es: ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué? La razón de todo esto es que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Santo, nos ha estado dando avisos y advertencias, dándonos a entender que su justicia no puede ser burlada y que llegará el momento en que su paciencia se ha de agotar. Es una realidad. Llegará el momento donde Dios dirá: basta, hasta aquí. He visto la maldad de este pueblo, ha crecido la maldad de esta gente. Es tiempo de derramar mi ira. Estos mensajeros celestiales, estos ángeles, castigaron a los sodomitas con ceguera como un anticipo del terrible juicio que vendría sobre ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible será cuando Dios comience a derramar los juicios descritos en Apocalipsis 6 al 19 que vendrán sobre este mundo! Nadie piensa en esto. Nadie piensa en esto, pero es una realidad, queridos.
Es una realidad y como les decía, esto no hay quien lo pare. El juicio de Dios no hay quien lo detenga. Vendrá porque Dios lo ha establecido. Vendrá porque Dios lo ha determinado. La iglesia tenemos que entender esto. Debe haber un sentido de urgencia en la predicación del Evangelio. Y no solamente por los juicios que vendrán sobre la tierra, sino porque cada ser humano sin Cristo está condenado al infierno eterno, que es todavía peor. Es el juicio de los juicios, hermanos. El infierno ardiente por toda la eternidad para toda aquella persona que rechace a Cristo. El plan de rescate provisto por Dios es efectivo. Génesis 19, 12 y 13 dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Antes de ejecutar la orden divina, fíjate bien, antes de ejecutar la orden divina de exterminar Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, los enviados de Dios tenían la tarea de sacar a Lot y a los suyos sanos y salvos. Ahora, es importante notar que todo este proceso de rescate, se debía a la intercesión de Abraham y la promesa que Dios le había hecho a Abraham de cuidar de él y de toda su familia. Aprendemos aquí, hermanos, que la intercesión de los hijos de Dios tiene un gran valor. Aprovecho para decir: oremos por nuestra familia inconversa, oremos por nuestros amigos, oremos por nuestros conocidos, por nuestros vecinos y por la gente que no conocemos. Señor, sálvalos. Señor, ten misericordia. Dios mío, que les resplandezca la luz del Evangelio y sean salvos y puedan salir. La intercesión de los hijos de Dios tiene un gran valor. Es cierto que no hubo ni siquiera 10 justos para que Dios detuviera la destrucción, pero los familiares de Abraham que vivían allí tuvieron la oportunidad de ser salvos. Ora por tu familia. Ora por tus hijos inconversos, por tu esposo inconverso. Ora por tu esposa que no conoce a Cristo. Ora por tus padres que no conocen al Señor. Ora por tus hermanos que no conocen al Señor Jesucristo. Ora por ellos, clama, Dios tendrá misericordia. Este acto misericordioso de Dios hacia aquellos que tuvieron la oportunidad de ser salvados realmente nos ilustra claramente el plan de Dios de que se predique el Evangelio a nivel mundial. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo.
Es el plan de Dios para el día de hoy, para estos días, para este tiempo. Es un tiempo donde la iglesia es protagonista. Los esfuerzos de los ángeles por sacar a Lot y a los suyos de Sodoma es como la incesante tarea que realiza la iglesia hoy, tratando de sacar de este mundo de pecado a cuantos pueda. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de suplicar, es tiempo de interceder, es tiempo de clamar a Dios con todo el corazón por la salvación de las almas, pero también es tiempo de predicar el evangelio, de hablar de Cristo, de predicar el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Le dijeron: ¿tienes aquí alguno más? Sácalo, porque vamos a destruir este lugar. Judas capítulo 22 y 23 dice: algunos que dudan, convencedlos. Fíjese el énfasis. Dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuestro Señor nos manda que prediquemos el evangelio. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Queridos hermanos, el evangelio es efectivo porque es el poder de Dios para salvación. Pero los que fracasarán serán los que rechacen el mensaje de las buenas nuevas. Es tiempo de clamar, es tiempo de orar, porque tanto la misericordia como la justicia de Dios, las dos son reales. Dios es misericordioso. Y en su misericordia Él envía una tabla de salvación. Él envía para aquella humanidad que está ahogándose en sus pecados. Se llama Cristo Jesús. Cristo en la cruz. Pero queridos hermanos, en su justicia Él traerá juicio a este mundo, y esto es una realidad. Dios mostró su gracia y su misericordia al enviar a su único Hijo, a Cristo, a morir por los pecados del hombre. Y ahí Él nos muestra su amor, su misericordia y su gracia. Por eso dice la Escritura: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora quisiera decirte a ti, amigo, que me estás escuchando, y que no has entregado tu vida a Cristo. Tal vez te has metido tanto en la pornografía que tu mente ya está lastimada y está viciada. Has hecho cosas malas que a lo mejor dices: Dios no me podría perdonar por esto. A ti que a lo mejor algún día
mujer, a ti que a lo mejor algún día abortaste y piensas que Dios no te podría perdonar ese pecado, yo les quiero decir, te quiero decir ahora, no importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes con todo tu corazón, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Un día Dios envió a su propio Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Este es el día de salvación. Arrepiente de tus pecados. Confía en Jesucristo. Si es cierto que lo mataron, si es cierto que lo clavaron en una cruz, si es cierto, queridos hermanos y queridos amigos, si es cierto que clavaron sus manos y sus pies, es cierto que le pusieron una corona de espinas, si es cierto que murió ahí, también lo azotaron y finalmente expiró, si es cierto. Pero antes de expirar dijo las siguientes palabras: consumado es, que quería decir está hecho, el precio está pagado. Amén. Y al tercer día, venciendo la tumba, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciéndolo todo, venciendo el infierno, venciéndolo todo, se levantó victorioso, resucitando de entre los muertos y sentándose a la diestra del Padre. Y hoy está vivo para ayudarte a vivir la vida que en tus propias fuerzas jamás podrías vivir. Tienes que confiar en Él, creer en Él con todo tu corazón. La Escritura dice que el que en Él creyere no será avergonzado. Arrepiéntete de tus pecados con todo tu corazón. Entrégate al Señor con todas tus fuerzas. Dile: Señor, cámbiame, sálvame, perdóname, ayúdame. Y Él te hará una nueva criatura, pues el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Los viejos pecados, la vieja antigua vida, todo esto quedó atrás. He aquí todo es hecho nuevo. Aquí existe la hermosa, la maravillosa situación de que una persona puede comenzar de nuevo. Pero solamente en Cristo se puede. Hoy es el día de salvación, amigo, amiga. Entrégate a Cristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A lo mejor te has metido en asuntos de brujería y ocultismo y este tipo de cosas. Dios te perdona. Dios te puede perdonar si tú te arrepientes, si te entregas a Él y confías en Jesús con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Dios mío, tú hablas a tu pueblo, porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas la situación, Señor, que estamos viviendo para que seamos entendidos de los tiempos. Pero también, Señor, para que nos levantemos como iglesia, Dios Santo, y hagamos la obra del ministerio. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a vivir, Señor, de acuerdo a tu preciosa voluntad, Dios Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre mío. Señor, haznos como iglesia, Señor, una iglesia que intercede por un mundo perdido, Señor. Que intercede, Dios mío, por la gente, para que salgan, para que huyan del pecado, para que huyan de la maldad, para que huyan de este estilo de vida contrario a tu naturaleza, a tu palabra, Señor. Gracias también por enviar un Salvador a la medida de nuestra necesidad. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos amaste tanto, Señor, como dice tu palabra, que enviaste a tu Hijo para dar su vida en nuestro lugar.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, despierta tu iglesia, despierta tu pueblo, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga mucho. Cuídese mucho, por favor. Quiero decirles que por favor dele ahí donde dice suscribirse, ahí en YouTube, por favor suscríbase, y también toque ahí donde está la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los eventos, ¿verdad? Y reuniones que estamos teniendo. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Que tengan una semana maravillosa. Dios les guarde y les bendiga. Amén y amén.